Mire, señora, es el único trabajo que este inútil puede hacer. Vaya. No, déjalo. Si le queda grande el traje, al menos que aprenda a limpiar. Sí, necesito que me haga un favor. Es el único trabajo que este inútil puede hacer. Esas palabras aún resuenan en mis oídos como un eco que no se apaga. Me llamo Elena, tengo 58 años, y esta es la historia de cómo un día que debía ser de celebración se convirtió en la peor pesadilla de mi vida, y en el despertar más doloroso que una madre puede tener. Conocí a Roberto cuando yo tenía apenas 22 años. Él trabajaba en la construcción, era un hombre noble, de manos callosas y corazón inmenso. Nos casamos en una ceremonia sencilla, con flores del jardín de mi madre y un vestido que yo misma cosí trabajando las noches. 3 años después nació Andrés, nuestro único hijo, el centro de nuestro universo. Recuerdo el olor a hospital mezclado con la colonia barata de Roberto cuando cargó a Andrés por primera vez. Sus ojos se llenaron de lágrimas y me prometió que nuestro hijo tendría todo lo que nosotros nunca tuvimos, que estudiaría en universidad, que usaría camisa y corbata, que nunca tendría que romper su espalda bajo el sol como él. Cuando Andrés tenía apenas 7 años, Roberto murió en un accidente en la obra, un andamio mal asegurado, una caída de 3 pisos, y en un instante mi mundo se derrumbó. Me quedé sola con un niño pequeño, sin ahorros, sin seguro, con apenas la primaria terminada y sin saber cómo seguir adelante. Pero tenía la promesa de Roberto resonando en mi corazón. Andrés estudiaría. Andrés sería alguien. Trabajé limpiando casas de día y planchando ropa de noche. Mis manos se llenaron de cicatrices de la plancha caliente. Mis rodillas se desgastaron fregando pisos ajenos. Hubo noches en que me dormí sobre el montón de ropa sin planchar, con el estómago vacío porque había que comprar los útiles de la escuela de Andrés. Recuerdo una Navidad en que Andrés me preguntó por qué Santa Claus no le había traído la bicicleta que pidió. Tuve que morderme los labios para no llorar mientras le explicaba que Santa tenía muchos niños que atender. Esa noche lloré en silencio, comiendo los frijoles fríos que sobraron, viendo a mi hijo dormir abrazando el carrito de segunda mano que pude comprarle en el tianguis. Pero todo valió la pena cuando Andrés entró a la universidad. Conseguí un tercer trabajo vendiendo tamales los fines de semana para pagar la colegiatura de una universidad privada. Me levantaba a las 4 de la mañana a preparar la masa, y el olor a maíz hervido se quedaba pegado en mi ropa, en mi piel, en mi cabello. Andrés estudiaba administración de empresas. Era buen estudiante, responsable, cariñoso. Los domingos me ayudaba a vender los tamales y me decía: «Mamá, cuando me gradúe tú no vas a trabajar nunca más. Te voy a comprar una casa y vas a descansar todo lo que no has descansado». Yo le creía, por supuesto que le creía. Fue en su último año de universidad cuando conoció a Valeria. Me la presentó un domingo en el parque. Era una chica bonita, delgada, con ropa de marca y un carro del año. Hablaba con acento de colegio privado y tenía unas uñas perfectamente arregladas que nunca habían fregado un piso. «Mamá, ella es Valeria, mi novia», me dijo Andrés con una sonrisa enorme. Extendí mi mano para saludarla. Valeria me miró de arriba a abajo antes de tocarla brevemente, como quien toca algo sucio. Vi cómo sus ojos se detuvieron en mis zapatos gastados, en mi vestido viejo, en mis manos ásperas. «Mucho gusto, señora», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Debí verlo entonces. Debí ver la frialdad detrás de esa sonrisa perfecta. Pero estaba tan feliz de que Andrés hubiera encontrado el amor que ignoré esa sensación incómoda en mi estómago. Valeria era hija única de don Mauricio Sandoval, dueño de una empresa de importaciones. Tenían una casa enorme en una zona residencial, carros de lujo, vacaciones en Europa. Eran el tipo de familia que yo solo había visto en revistas. Andrés empezó a cambiar poco a poco. Dejó de ayudarme con los tamales los domingos.
Mamá, Valeria y yo tenemos planes, me decía. Empezó a usar ropa cara que yo sabía que él no podía pagar con su trabajo de medio tiempo. Cuando le preguntaba, me decía que Valeria se la regalaba. Un día vino a visitarme a mi departamento de 2 cuartos en la colonia. Miró alrededor con una expresión que nunca le había visto. Vergüenza. Mi hijo estaba avergonzado del lugar donde se había criado. Mamá, cuando Valeria venga a visitarte, ¿podrías, no sé, arreglar un poco más? Me dijo sin mirarme a los ojos. Sentí como si me hubieran abofeteado. Miré mis paredes despintadas, mis muebles viejos pero limpios, las cortinas que yo misma había cosido. Todo estaba limpio, ordenado, cuidado con amor. ¿Qué más podía arreglar? Está bien, hijo, le dije, tragándome el dolor. Valeria nunca vino a visitarme. Se graduaron juntos. Yo fui a la ceremonia con mi mejor vestido, el mismo que usaba para las bodas y los bautizos. Me senté entre los familiares de Valeria, todos elegantemente vestidos, hablando de sus viajes y sus negocios. Nadie me dirigió la palabra. Cuando Andrés recibió su diploma, busqué sus ojos en la multitud. Él me vio y sonrió, pero fue una sonrisa rápida, casi incómoda. Volteó inmediatamente hacia donde estaban los Sandoval, buscando su aprobación. Después de la ceremonia, hubo una fiesta en casa de los Sandoval. Don Mauricio me invitó personalmente. Señora Elena, por favor acompáñenos. Es un día importante para su hijo. Llegué a la casa y quedé sin aliento. Era como un palacio. Jardines perfectamente cuidados, fuentes de agua, meseros con bandejas de champagne. Yo, con mi vestido de 15 años y mis zapatos remendados, me sentí como un bicho fuera de lugar. Valeria me saludó con esa misma sonrisa fría del primer día. Señora Elena, qué bueno que pudo venir. La comida está por allá, dijo señalando hacia una esquina apartada donde estaban los empleados de la casa comiendo. No dijo nada más. Me dejó ahí parada, mientras ella se iba del brazo de Andrés a saludar a otros invitados. ¿Te has sentido invisible alguna vez? Como si estuvieras en un lugar pero nadie te viera realmente. Así me sentí esa noche. Cuéntame en los comentarios si has vivido algo similar. 2 meses después, Andrés vino a mi casa con noticias. Mamá, Valeria y yo nos vamos a casar. Y tengo mejores noticias. Don Mauricio me ofreció trabajo en su empresa. Voy a empezar la próxima semana. Mi corazón se llenó de alegría y tristeza al mismo tiempo. Alegría porque mi hijo había logrado lo que Roberto soñó para él. Tristeza porque sentía que lo estaba perdiendo. Eso es maravilloso, hijo. Tu papá estaría tan orgulloso. Andrés miró hacia otro lado. Ya casi no mencionaba a Roberto. Era como si quisiera borrar de dónde venía. La boda será en 3 meses, en el club campestre. Valeria ya tiene todo planeado. ¿Puedo ayudar con algo?, pregunté. No, mamá. Todo está cubierto. Tú solo tienes que venir. Solo tienes que venir. Como un invitado cualquiera. No como la madre del novio. No como la mujer que sacrificó su vida entera para que ese día fuera posible. La boda fue deslumbrante. Flores importadas, música en vivo, más de 300 invitados. Yo me senté en una mesa al fondo, junto a unos primos lejanos de Andrés que apenas conocía. La mesa de la madre del novio estaba en otro lado, junto a los Sandoval. Cuando llegó el momento del brindis, don Mauricio tomó el micrófono. Habló de su hija, de su yerno, de su futuro juntos. Mencionó cómo Andrés era un joven brillante que ahora formaba parte de la familia Sandoval. No mencionó mi nombre ni una sola vez. No dijo nada sobre el hombre que trabajó hasta su muerte para darle un futuro a su hijo. Nada sobre la madre que se rompió la espalda para pagar esa universidad. Sentí las lágrimas queriendo salir, pero las contuve. Sonreí y aplaudí como todos los demás. Cuando terminó la boda, Andrés vino a despedirse. Mamá, nos vamos de luna de miel a París. Te llamo cuando regresemos.
Me abrazó rápido, como quien cumple un trámite incómodo. Olía a perfume caro y a una vida que yo nunca conocería. Que sean muy felices, mi amor, le dije, besando su frente como cuando era niño. Regresaron 3 semanas después. Andrés no me llamó. Me enteré por Facebook que ya estaban de vuelta cuando vi las fotos de Valeria en la Torre Eiffel. Pasó otro mes antes de que mi hijo viniera a visitarme. Llegó en un carro nuevo, un regalo de don Mauricio. Mamá, empiezo a trabajar la próxima semana. Don Mauricio me va a dar un puesto importante en la empresa. Qué bueno, hijo. ¿En qué área vas a estar? Bueno, voy a empezar conociendo todas las áreas. Don Mauricio dice que es importante entender el negocio desde abajo. Había algo en su voz, una inseguridad que no había escuchado antes. ¿Estás bien, Andrés? Sí, mamá. Todo está perfecto. Es solo que es un mundo muy diferente al que conozco. Quise abrazarlo, decirle que todo estaría bien, que él era capaz de cualquier cosa. Pero Andrés ya estaba viendo su teléfono, respondiendo un mensaje de Valeria. Tengo que irme, mamá. Valeria me espera. Se fue tan rápido como llegó. El lunes siguiente fue su primer día de trabajo. Yo estaba emocionada, nerviosa, orgullosa. Toda la mañana estuve pensando en cómo le estaría yendo. A mediodía no aguanté más. Decidí ir a visitarlo, llevarle algo de comer casero para su primer día. Preparé su comida favorita: pollo en mole, arroz, frijoles, tortillas hechas a mano. Lo empaqué todo con cuidado en contenedores limpios y tomé 2 camiones para llegar a la empresa de don Mauricio. El edificio era impresionante. Vidrio y acero, moderno, intimidante. Me sentí pequeña mientras caminaba hacia la recepción. Buenas tardes, vengo a ver a Andrés Ramírez, le dije a la recepcionista, una chica joven con uniforme elegante. Me miró de arriba a abajo, igual que Valeria la primera vez. ¿Tiene cita? No, pero soy su mamá. Solo vine a traerle comida. La chica suspiró como si la estuviera molestando. Espere aquí. Pasaron 10 minutos. Luego, 20. Yo sostenía la bolsa con la comida, sintiendo cómo se enfriaba. Finalmente, la recepcionista regresó. Puede pasar. Planta baja, al fondo del pasillo. Gracias. Caminé por ese pasillo largo y brillante, con mis zapatos viejos haciendo eco en el piso de mármol. Pasé oficinas con paredes de vidrio donde gente en trajes elegantes tecleaba en computadoras. Al final del pasillo había una puerta. No tenía nombre. Solo un letrero que decía servicios de mantenimiento. Qué extraño, pensé. ¿Por qué Andrés estaría en mantenimiento? Abrí la puerta. Y ahí estaba mi hijo. Mi hijo, el universitario, el administrador de empresas, el yerno del dueño. Estaba de rodillas, con un trapeador en las manos, limpiando el piso de un baño. Usaba un overol azul sucio y tenía las manos mojadas con agua jabonosa. El tiempo se detuvo. Andrés levantó la mirada y me vio. Sus ojos se abrieron enormes, llenos de sorpresa y de algo peor: vergüenza. Una vergüenza tan profunda que me partió el corazón. «Mamá», susurró. Antes de que pudiera decir algo, escuché una voz detrás de mí. «Ah, señora Elena, qué sorpresa verla por aquí». Era don Mauricio, alto, bien vestido, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. A su lado estaba Valeria, vestida con un traje sastre elegante, maquillada perfectamente, y estaba sonriendo, una sonrisa pequeña, satisfecha, cruel. «Veo que encontró a su hijo», continuó don Mauricio entrando al baño como si fuera lo más normal del mundo. «Está en su primer día de entrenamiento». Miré a Andrés. Seguía de rodillas, con el trapeador en las manos, sin poder mirarme a los ojos. «¿Entrenamiento?», logré decir. «Por supuesto. En mi empresa todos empiezan desde abajo. Hay que conocer cada aspecto del negocio. Y su hijo, bueno, la verdad es que no tiene experiencia laboral real, ¿verdad?».
Nunca ha trabajado con sus manos, nunca ha ganado el dinero con el sudor de su frente. Cada palabra era una puñalada, pero la peor estaba por venir. Don Mauricio se acercó a Andrés y le dio una palmadita en el hombro condescendiente. Además, seamos honestos, es el único trabajo que este inútil puede hacer. ¿O me equivoco, Andrés? Mi hijo agachó más la cabeza. Una lágrima cayó al piso mojado que estaba trapeando. No respondió, no se defendió, solo se quedó ahí, humillado, roto. Valeria seguía sonriendo. Sentí una rabia que nunca había sentido. Quise gritar, quise golpear a don Mauricio, quise zarandear a Andrés y recordarle quién era, de dónde venía, todo lo que habíamos superado juntos. Pero no hice nada de eso. Miré a mi hijo una última vez. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. En los suyos vi dolor, vergüenza y una súplica silenciosa. Por favor, mamá, no hagas un escándalo, por favor, vete. Así que eso hice. Dejé la bolsa con comida en el piso, di media vuelta y salí de ahí con la frente en alto. No corrí, no lloré, no les di el gusto de verme desmoronarme. Caminé por ese pasillo largo, pasé la recepción, salí del edificio. Solo cuando estuve en la parada del camión, cuando ese edificio de vidrio ya no podía verme, dejé que las lágrimas cayeran. Lloré todo el camino a casa. Lloré por mi hijo arrodillado en ese baño. Lloré por Roberto, que se mató trabajando para que Andrés nunca tuviera que hacer eso. Lloré por todos los años de sacrificio que parecían no significar nada. Pero sobre todo, lloré porque mi hijo me vio ahí, me vio presenciar su humillación, y no me pidió que lo ayudara. Me pidió que me fuera. ¿Has tenido que decidir entre ayudar a alguien que amas o respetar su orgullo? Es una de las decisiones más dolorosas. Cuéntame qué decidiste. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, reviviendo cada segundo de esa escena. La cara de Andrés, la sonrisa de Valeria, las palabras de don Mauricio. Es el único trabajo que este inútil puede hacer. ¿Cómo podía un hombre hablarle así a su yerno? ¿Cómo podía Valeria quedarse ahí, sonriendo, mientras humillaban al hombre que supuestamente amaba? Y lo peor, ¿cómo podía Andrés aceptarlo? Pasaron 3 días sin que mi hijo me llamara. 3 días en los que me pregunté si debía llamarlo yo, si debía ir a su departamento, si debía hacer algo. Finalmente, el 4.º día, tocaron mi puerta. Era Andrés. Se veía terrible, ojeroso, pálido, con el uniforme azul todavía puesto. Mamá, necesito hablar contigo. Lo dejé pasar. Preparé café como siempre lo hacía cuando él venía de la universidad, estresado por los exámenes. Café con canela como le gustaba. Nos sentamos en la mesa de la cocina, esa mesa vieja donde habíamos comido juntos miles de veces. Mamá, sobre lo del otro día. Andrés, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás limpiando baños? Estudiaste administración. Don Mauricio te ofreció un trabajo. No entiendo. Mi hijo no me miraba. Jugaba con la taza de café, girándola en sus manos. Don Mauricio dice que todos los empleados nuevos tienen que pasar por un periodo de entrenamiento, 3 meses trabajando en diferentes áreas, limpieza, mantenimiento, almacén, para que entienda el negocio desde abajo. ¿Y los demás empleados nuevos también están limpiando baños? Silencio. Andrés, te hice una pregunta. No, mamá, solo yo. Cerré los ojos. Ahí estaba la verdad. ¿Y Valeria? ¿Ella sabe que te tienen así? Ella dice que su papá sabe lo que hace, que es parte del proceso, que tengo que ser paciente. ¿Paciente? Te están humillando, Andrés. Te tienen de rodillas limpiando pisos cuando estudiaste 4 años para ser administrador. ¡No entiendes, mamá!, estalló mi hijo, levantándose de la silla. Don Mauricio es un hombre poderoso, tiene contactos, influencias. Si aguanto estos 3 meses, me va a dar un puesto real. Me va a enseñar el negocio. Puedo tener un futuro con Valeria.
¿A qué costo, hijo? ¿A costa de tu dignidad? Andrés me miró con ojos llenos de lágrimas. Tú no sabes cómo es ese mundo, mamá. Es diferente. Allá no importa cuánto estudies si no tienes los contactos correctos. Don Mauricio puede abrirme puertas que yo solo nunca podría abrir. Me acerqué a mi hijo. Tomé su cara entre mis manos, esas manos ásperas que él solía besar cuando era niño. Andrés, escúchame. Tu papá trabajó en construcción toda su vida. Yo limpié casas ajenas por años. Nunca nadie nos trató como don Mauricio te está tratando. Porque hasta en los trabajos más humildes hay dignidad. Pero lo que él está haciendo contigo no es darte trabajo, es humillarte. Andrés apartó mi mano. Tú no entiendes, mamá. Tú nunca vas a entender. Salió de mi casa sin terminar el café, sin despedirse, sin mirar atrás. Me quedé sola en mi cocina, viendo la taza de café con canela enfriarse. Esa fue la última vez que mi hijo vino a visitarme por voluntad propia durante mucho tiempo. Los días se convirtieron en semanas. Andrés no llamaba. Yo le marcaba y él respondía con mensajes cortos. Estoy bien, mamá. Ocupado. Te llamo luego. Nunca llamaba. Por Facebook vi fotos de Valeria en restaurantes caros, en fiestas elegantes. En ninguna aparecía Andrés. Una tarde, mientras limpiaba la casa de la señora Martínez, una de mis clientas de siempre, tocó a su puerta una mujer que yo conocía, Magdalena, la empleada doméstica de los Sandoval. Elena, qué casualidad encontrarte aquí. Nos saludamos con cariño. Magdalena y yo nos habíamos conocido años atrás en un curso de primeros auxilios gratuito que daba la iglesia. ¿Qué haces aquí, Magda? La señora Martínez es prima de mi patrona. Vine a dejarle unos documentos. Nos sentamos un momento en la cocina mientras el agua para el café hervía. Fue entonces cuando Magdalena, con esa cara de quien tiene que soltar un secreto pesado, me dijo: Elena, perdona que meta mi cuchara donde no me llaman, pero tengo que decirte algo sobre tu hijo. El corazón me dio un vuelco. ¿Qué pasa con Andrés? Magdalena bajó la voz, aunque estábamos solas. Los escucho todo, Elena. En esa casa las paredes son delgadas y nadie se acuerda de que yo existo cuando hablan. Don Mauricio tiene un plan con tu muchacho. ¿Qué tipo de plan? Nunca tuvo intención de darle un trabajo real. Todo esto es un castigo, porque Andrés no es de su clase, porque don Mauricio no quería que su hija se casara con alguien como él. Sentí que me faltaba el aire. ¿Y Valeria? Valeria sabe todo. Ella fue quien le sugirió a su papá la idea. Dice que si Andrés de verdad la ama, tiene que probarlo, que si aguanta 3 meses de humillación, entonces sabrá que es digno de estar en su familia. ¿Y después de 3 meses? Magdalena negó con la cabeza. No va a haber después, Elena. Don Mauricio le dijo a su esposa que cuando pasen los 3 meses va a despedirlo. Va a decir que Andrés no funcionó, que no es apto para la empresa, y que si Valeria quiere seguir casada con él, que lo haga, pero sin su apoyo económico. Don Mauricio dice que en 2 meses, cuando Andrés esté desempleado y sin dinero, Valeria se van a aburrir y va a pedir el divorcio. No podía respirar. No podía pensar. Están jugando con mi hijo. Sí, Elena, lo siento mucho, pero pensé que tenías que saberlo. Cuando Magdalena se fue, me quedé sentada en esa cocina ajena, procesando todo. Mi hijo no estaba en un entrenamiento, estaba en una trampa cruel diseñada para romperlo, para demostrarle que nunca sería suficiente para esa familia. Y Valeria, la mujer que supuestamente lo amaba, estaba detrás de todo. Esa noche no pude dormir. Le daba vueltas y vueltas a todo en mi cabeza. Quería ir con Andrés, decirle todo, sacarlo de ahí. Pero sabía que si lo hacía, no me creería. Pensaría que yo estaba inventando cosas porque nunca me había gustado Valeria. Necesitaba pruebas. Al día siguiente, hice algo que nunca pensé que haría. Fui a la empresa de don Mauricio, pero no para buscar a Andrés. Fui a buscar a Magdalena.
Ella trabajaba de lunes a viernes en casa de los Sandoval, pero los sábados limpiaba las oficinas de la empresa. La encontré en el estacionamiento cuando estaba llegando. Magda, necesito un favor enorme. Le expliqué lo que necesitaba. Ella me miró preocupada. Elena, me puedo meter en problemas. Lo sé, y no te lo pediría si no fuera mi hijo el que está en peligro. Magdalena suspiró. Está bien, pero solo porque te aprecio y porque lo que están haciéndole a tu muchacho no está bien. Durante las siguientes 2 semanas, Magdalena fue mi aliada. Me mandaba mensajes cuando escuchaba conversaciones importantes. Me enviaba fotos de documentos que encontraba en el escritorio de don Mauricio. Así fue como vi el contrato de Andrés. No era un contrato de empleo normal. Era un contrato temporal de 3 meses, sin beneficios, sin seguro, con un salario que era menos de la mitad del salario mínimo. Y había una cláusula que decía que la empresa podía terminarlo sin causa en cualquier momento. Vi los mensajes entre Valeria y su padre. Mensajes donde ella se quejaba de Andrés, donde decía que se estaba arrepintiendo de haberse casado con alguien sin clase, sin educación real, sin futuro. Vi el plan completo escrito en un email que don Mauricio le envió a su esposa. En 2 meses más, lo echamos. Valeria ya está harta. El divorcio está prácticamente asegurado. Después podemos buscarle un pretendiente adecuado. Cada cosa que leía me destruía un poco más, pero también me llenaba de rabia. Una rabia fría, calculadora. Porque mientras leía esos documentos, recordé algo. Algo que había olvidado durante todos estos años de sacrificio y dolor. Recordé que Roberto no solo me dejó su amor y sus promesas, me dejó algo más. Fui a mi closet y saqué una caja vieja que no había abierto en años. Dentro estaban los documentos de Roberto, su acta de defunción, fotos de nuestra boda y un sobre amarillo que su jefe de la constructora me entregó 2 semanas después del funeral. Abrí el sobre con manos temblorosas. Adentro había documentos legales, un seguro de vida que Roberto había estado pagando en secreto durante años. No era una fortuna, pero era una cantidad considerable. Dinero que había estado ahí todo este tiempo, ganando intereses, esperando. ¿Por qué nunca lo usé? Porque Roberto había dejado instrucciones específicas. El dinero era para la educación de Andrés. Solo se podía tocar para su universidad. Y yo lo había respetado. Había pagado la universidad con mi propio trabajo, con mis tamales, con mis noches sin dormir. Porque quería que Andrés supiera el valor del sacrificio. Porque quería que Roberto estuviera orgulloso de mí. Pero ahora Andrés ya estaba graduado. Y según los términos del seguro, ahora yo podía usar ese dinero para lo que considerara necesario. Llamé al número que venía en los documentos. Una oficina de seguros. Buenas tardes, me llamo Elena Ramírez. Mi esposo, Roberto Ramírez, falleció hace 20 años y tengo una póliza de seguro. La mujer al otro lado del teléfono revisó la información. Sí, señora Ramírez. Su póliza está activa. Con los intereses acumulados durante 20 años, el monto actual es de 2.8 millones de pesos. Se me cortó la respiración. ¿Cuánto? 2.8 millones de pesos, señora. Casi me desmayo. Roberto, mi Roberto, que trabajaba en construcción por salarios miserables, me había dejado 2.8 millones de pesos. ¿Qué necesito hacer para acceder al dinero? Solo necesita venir a nuestras oficinas con su identificación y el acta de defunción de su esposo. El proceso toma aproximadamente 2 semanas. 2 semanas después, tenía el dinero en mi cuenta bancaria. Por primera vez en mi vida, no tenía que preocuparme por pagar la renta, por comprar comida, por nada. Pero no gasté ni un peso en mí misma. Todavía no. Fui con un abogado. Le mostré todos los documentos que Magdalena me había conseguido. Le conté toda la historia. El abogado, un hombre de unos 50 años llamado Rodrigo, me escuchó en silencio. Cuando terminé, se recargó en su silla y negó con la cabeza. Señora Elena, lo que están haciendo con su hijo es explotación laboral.
Ese contrato es ilegal y los mensajes demuestran una conspiración para cometer fraude matrimonial. ¿Qué puedo hacer? Usted no puede hacer nada directamente, pero su hijo sí. Él puede demandar. Puede exigir un salario justo por el trabajo que ha estado haciendo. Puede anular el contrato. Y con estos mensajes podría hasta demandar por daños morales. ¿Y el matrimonio con Valeria? El abogado suspiró. Ese es terreno más complicado, pero con evidencia de que ella se casó con él solo para luego planeando un divorcio para beneficio económico. Podríamos argumentar fraude matrimonial. No es fácil, pero es posible. ¿Cuánto costaría todo esto? Me dijo una cifra. Era alta, pero yo tenía el dinero. Hagámoslo, le dije. Necesito que su hijo venga y firme los documentos. Él tiene que ser quien ponga la demanda. Ahí estaba el problema. Andrés no me hablaba, y si le decía lo que había descubierto, probablemente no me creería. Necesitaba que él viera la verdad con sus propios ojos. Salí del despacho del abogado con un plan. Un plan que me daba miedo, que me hacía sentir manipuladora, pero que era necesario. Le marqué a Andrés. Por supuesto, no contestó. Le dejé un mensaje. Hijo, necesito verte. Es urgente. Tiene que ver con tu papá. Por favor, ven a casa. Es importante. 2 horas después, Andrés tocó mi puerta. Se veía terrible. Más delgado, con ojeras profundas, con el uniforme azul sucio. Mamá, ¿qué pasa? ¿Qué es eso tan urgente? Pasa, hijo, siéntate. Andrés entró mirando su reloj todo el tiempo. Mamá, tengo que regresar. Me dieron solo 1 hora de comida y... Andrés, siéntate, por favor. Algo en mi voz hizo que obedeciera. Puse sobre la mesa todos los documentos. El contrato ilegal, los mensajes entre Valeria y su padre, los emails con el plan completo. ¿Qué es esto? Preguntó sin mirarlos. Es la verdad. Lee. Andrés tomó los papeles con desconfianza. Empezó a leer. Vi cómo su cara cambiaba. Confusión, incredulidad, dolor, rabia. Leyó cada mensaje, cada email, cada línea del contrato ilegal. Cuando terminó, tenía lágrimas en los ojos. ¿De dónde sacaste esto? No importa de dónde lo saqué. Importa que es verdad. No. No puede ser verdad. Valeria no. Ella me ama. Nos casamos. Ella. Andrés está ahí, con sus propias palabras. Sin clase, sin educación real, sin futuro. Eso es lo que tu esposa piensa de ti. Mi hijo se puso de pie, caminando en círculos, pasándose las manos por el cabello. No. Tiene que haber una explicación. Tal vez ella estaba enojada cuando escribió eso. Todos decimos cosas que no sentimos cuando estamos enojados. ¿Y el plan de tu suegro? ¿Eso también tiene explicación? Andrés no respondió. Solo siguió caminando, negando con la cabeza. Entonces hice algo que no había planeado. Me levanté y lo abracé. Lo abracé como cuando era niño, como cuando tenía miedo, como cuando el mundo era demasiado grande y cruel para él. Hijo, te están usando, te están lastimando, y yo sé que duele aceptarlo porque la amas, pero el amor verdadero no humilla. El amor verdadero no conspira. El amor verdadero no hace planes para destruirte. Andrés se desmoronó en mis brazos. Lloró como no lo había visto llorar desde el funeral de su papá. Lloró por los sueños rotos, por la humillación, por el amor que resultó ser mentira. ¿Qué voy a hacer, mamá? No tengo nada. Sin don Mauricio no tengo trabajo. Sin Valeria no tengo esposa. No tengo dinero. No tengo. Me tienes a mí. Siempre me has tenido a mí. Nos quedamos así, abrazados en mi pequeña cocina, mientras afuera el mundo seguía girando. Cuando Andrés se calmó, nos sentamos de nuevo. Fui con un abogado, le dije. Puedes demandar. Tienes un caso fuerte. Explotación laboral, fraude, daños morales. No quiero hacer un escándalo, mamá. Hijo, ellos ya hicieron el escándalo. Tú solo vas a defenderte. Andrés se quedó en silencio largo rato.
Dame unos días. Necesito procesar todo esto. Está bien, pero no regreses a esa empresa. No les des el gusto de humillarte un día más. Mi hijo asintió. Se fue de mi casa con los documentos bajo el brazo, con paso lento, como un hombre que acababa de descubrir que toda su vida era una mentira. Los siguientes 3 días fueron silencio total. Andrés no me llamó. Yo no lo presioné. El 4.º día mi teléfono sonó. Era Valeria. Señora Elena, necesitamos hablar. Su voz era dura, sin la falsa cortesía de antes. ¿Sobre qué? Sobre los documentos que usted le mostró a Andrés. Documentos que obtuvo ilegalmente, espiando a mi familia. Yo no espié a nadie. Y esos documentos muestran la verdad de lo que le están haciendo a mi hijo. Su hijo es un hombre adulto que tomó la decisión de trabajar para mi padre. Nadie lo obligó. Lo engañaron, le prometieron un futuro y le dieron humillación. Valeria rió. Una risa fría, sin humor. Señora Elena, su hijo nunca iba a tener futuro con nosotros. No tiene lo que se necesita. No tiene la clase, no tiene la educación, no tiene los contactos. Es un proyecto que no funcionó. Un proyecto es tu esposo. Se supone que lo amas. Amor. ¿Qué palabra tan grande para alguien como él? Mire, le voy a ser honesta porque claramente Andrés no tiene las agallas para hacerlo. Nos vamos a divorciar. Ya hablé con mis abogados. El matrimonio duró menos de 1 año. No hay bienes en común. No hay hijos. Va a ser rápido y limpio. Y Andrés sabe esto. Lo va a saber muy pronto. Esta noche, de hecho. Tenemos una reunión familiar. Ahí le vamos a explicar todo. ¿Una emboscada? Un cierre necesario. Y le sugiero que usted se mantenga al margen. Esto es entre mi familia y Andrés. Colgó antes de que pudiera responder. Inmediatamente llamé a Andrés. No contestó. Le mandé mensajes. Nada. Tenía un mal presentimiento. Eran las 7 de la noche cuando finalmente recibí un mensaje de mi hijo. Mamá, tenía razón. Sobre todo, estoy en casa de los Sandoval. Me citaron para una reunión familiar, pero no es una reunión, es una ejecución. Mi corazón se detuvo. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Don Mauricio acaba de despedirme. Me dijo que no sirvo ni para limpiar baños. Valeria me entregó papeles de divorcio. Su abogado está aquí. Quieren que firme todo ahora. No firmes nada, ¿me oyes? No firmes absolutamente nada. Mamá, solo quiero que esto termine. Quiero salir de aquí. Andrés, escúchame. Di que necesitas pensar. Di que quieres consultar con un abogado, pero no firmes nada hoy. Pasaron unos minutos eternos sin respuesta. Luego, está bien. Les dije que no voy a firmar nada sin revisar con un abogado primero. Don Mauricio está furioso. Valeria está gritando. Pero no voy a firmar. Bien, ahora sal de ahí. Ven a casa. Voy para allá. Media hora después, Andrés llegó a mi puerta. Se veía destrozado. Pero había algo diferente en sus ojos. Ya no era vergüenza, era rabia. Me trataron como basura, mamá. Como si yo no fuera nada. Como si todo lo que soy no valiera nada. Sé que duele, hijo, pero ahora sabes la verdad. Y la verdad, aunque duela, te hace libre. Quiero demandarlos. Quiero que paguen por todo. Entonces mañana vamos con el abogado. Al día siguiente, Andrés y yo fuimos al despacho de Rodrigo. Mi hijo firmó todos los documentos necesarios. Demanda por explotación laboral. Demanda por daños morales. Y en el divorcio, Andrés no iba a firmar nada que no fuera justo. Esto va a ser una batalla larga, advirtió Rodrigo. Los Sandoval tienen dinero y poder. Van a pelear. Déjalos pelear, dijo Andrés. Por primera vez en meses estoy haciendo lo correcto. Durante las siguientes semanas fue una guerra. Los abogados de don Mauricio trataron de intimidarnos, de ofrecernos acuerdos ridículos, de amenazar con contrademandar. Pero teníamos las pruebas. Teníamos los mensajes, los emails, el contrato ilegal, y teníamos la verdad de nuestro lado.
Andrés se mudó de vuelta a mi departamento. Dormía en su cuarto de la infancia, con los pósters viejos todavía en las paredes. Empezó a buscar trabajo, a enviar currículums, a reconstruir su vida. No fue fácil. Hubo noches en que lo escuché llorar en su cuarto, días en que no quería levantarse de la cama, momentos en que dudaba de todo, pero poco a poco fue sanando, y yo también, porque recuperé a mi hijo. No al Andrés avergonzado de sus orígenes, sino al Andrés que yo había criado, al hijo de Roberto, al hijo mío. Pasaron 2 meses. Las demandas seguían su curso legal. Y entonces sucedió algo inesperado. Magdalena me llamó. Elena, tienes que escuchar esto. Anoche don Mauricio tuvo una reunión con sus socios. Las cosas en la empresa no van bien. Hay una auditoría del SATE. Parece que don Mauricio ha estado evadiendo impuestos durante años. ¿Qué? Sí, y hay más. Valeria, ella está teniendo problemas en su trabajo. Alguien filtró información sobre cómo consiguió su puesto. No fue por su capacidad, sino por tráfico de influencias de su padre. La van a despedir. No podía creerlo. La vida estaba cobrando sus deudas. Una semana después, salió en las noticias. Don Mauricio Sandoval, empresario conocido, estaba siendo investigado por evasión fiscal y corrupción. Su empresa estaba congelada, sus cuentas bloqueadas. Andrés leyó la noticia en mi sala. Mamá, ¿viste esto? Lo vi. No siento nada. Pensé que me alegraría, pero no siento nada. Porque la venganza nunca trae paz, hijo. La justicia sí. Y la justicia llegó. El juez falló a favor de Andrés. La empresa tuvo que pagarle todo el salario que le debían, más daños morales. No era una fortuna, pero era lo justo. El divorcio se finalizó. Andrés no pidió nada material, solo quería su libertad. Don Mauricio perdió su empresa, perdió su reputación. Los socios que tenía lo demandaron por mala gestión. La casa grande, los carros de lujo, todo tuvo que venderse para pagar deudas. Valeria perdió su trabajo. Sin el dinero de su padre, sin el prestigio del apellido, descubrió que no le quedaba nada. Sus amistades de sociedad la abandonaron cuando ya no tenía dinero para invitarles a sus fiestas. Y Andrés empezó de nuevo. Consiguió un trabajo en una empresa seria, con un salario justo, con un jefe que valoraba su trabajo. Empezó a ahorrar. Empezó a sonreír de nuevo. Un día llegó a mi casa con una caja. Mamá, ábrela. Dentro había llaves. ¿Qué es esto? Las llaves de tu departamento nuevo, en un edificio seguro, en un buen vecindario, con 2 cuartos, uno para ti y uno para cuando yo venga a visitarte. Ya no vas a vivir aquí, mamá. Ya no vas a tener que subir 5 pisos sin elevador. Andrés, no tenías que... Sí, tenía que. Debí hacerlo hace años. Debí valorarte hace años. Debí escucharte hace años. Pero ahora lo estoy haciendo, aunque sea tarde. Lloré. Lloré de alegría, de orgullo, de amor. Nunca es tarde, hijo. Nunca es tarde para hacer lo correcto. 6 meses después del día en que encontré a Andrés limpiando ese baño, estábamos en mi departamento nuevo, celebrando su cumpleaños. Solo nosotros 2, con pastel casero y café con canela. Tocaron la puerta. Andrés abrió. Era Valeria. Se veía diferente. Sin maquillaje, con ropa sencilla, con el cabello sin arreglar. Pero sobre todo, se veía humilde. Andrés, necesito hablar contigo. Minajo no la invitó a pasar. Se quedó en la puerta. ¿Qué quieres, Valeria? Necesito disculparme por todo, por cómo te traté, por cómo te usé, por cómo te lastimé. Estaba equivocada. ¿Estabas equivocada? ¿Eso es todo? No, estaba ciega. Creí que el dinero, el estatus, la sociedad, que eso era lo importante. Y perdí todo eso. Lo perdí todo.
y ahora me doy cuenta de que lo único real que tuve fue lo que tuve contigo. Andrés la miró en silencio. Valeria, aprecio tu disculpa, de verdad, pero lo que tuvimos se terminó el día que elegiste humillarme en lugar de amarme. No hay regreso de eso. Por favor, Andrés, ¿podemos empezar de nuevo? ¿Podemos? No, no podemos. Yo estoy empezando de nuevo, pero sin ti. Te deseo lo mejor, Valeria, de verdad. Espero que encuentres lo que buscas, pero ya no me busques a mí. Cerró la puerta. Valeria se quedó del otro lado. La escuchamos llorar por un momento. Luego, escuchamos sus pasos alejándose. Andrés volvió a la mesa donde yo estaba. Se sentó y tomó un pedazo de pastel. ¿Estás bien?, le pregunté. Sí, mamá. Por primera vez en mucho tiempo, estoy bien. Y así, despacio, reconstruimos nuestra vida. Andrés siguió creciendo en su trabajo. Conoció a una chica nueva, una compañera de su oficina. Una chica sencilla, trabajadora, que lo valoraba por quien era, no por lo que podía darle. Yo dejé de limpiar casas ajenas. Con el dinero de Roberto pude finalmente descansar. Puse un pequeño negocio de comida casera que me daba ingreso sin matarme trabajando. Don Mauricio terminó arruinado. Escuché que ahora trabaja como gerente en una tienda. Irónico, ¿verdad? El hombre que humilló a mi hijo por limpiar baños ahora depende de un salario mensual como cualquier trabajador común. Valeria intentó reconstruir su vida. Consiguió un trabajo modesto. Ya no vive en casas grandes ni maneja carros de lujo. Escuché que está saliendo con alguien de su nueva realidad. Le deseo lo mejor, de verdad, porque aprendí que el rencor solo envenena a quien lo guarda. A veces Andrés y yo hablamos de todo lo que pasó, de las lecciones aprendidas, de los errores cometidos, de cómo el dolor nos hizo más fuertes. ¿Sabes qué es lo más difícil de todo esto, mamá?, me dijo una vez. ¿Qué? Darme cuenta de que tú tenías razón desde el principio y que te lastimé por no escucharte. Lo importante no es que me escucharas a mí, hijo, es que finalmente te escuchaste a ti mismo, que encontraste tu propia voz. Hoy, 2 años después de aquel día terrible en el baño de la empresa, Andrés y yo tenemos una relación más fuerte que nunca. Él visita cada semana. Trae a su novia, a quien adoro. Hablamos de todo, reímos juntos, planeamos el futuro. Y cuando veo a mi hijo sonreír, cuando lo veo caminar con la frente en alto, cuando lo escucho hablar con orgullo de su trabajo honesto, sé que todo valió la pena. Porque al final, la vida siempre cobra sus deudas. A veces se tarda, a veces toma caminos que no esperamos, pero siempre, siempre, la verdad sale a la luz y la justicia encuentra su camino. ¿Has tenido que elegir entre ser amable y tener razón? ¿Has tenido que dejar ir a alguien que amas por tu propia salud? ¿Has visto cómo la vida pone a cada quien en su lugar sin que tú tengas que hacer nada? Cuéntame tu historia en los comentarios. Escribe el nombre de tu ciudad y déjame saber que no estás sola en esto. Porque al final, todos tenemos historias que contar, lecciones que compartir, cicatrices que nos hacen más fuertes. Si esta historia tocó tu corazón, si te recordó que la dignidad no tiene precio, si te hizo sentir que no estás sola en tus batallas, compártela con alguien que lo necesite. A veces una historia así puede cambiar un día completo. A veces puede darle a alguien la fuerza para hacer lo que tiene que hacer. Suscríbete y activa la campanita para escuchar más historias de mujeres que transformaron su dolor en sabiduría, que convirtieron sus lágrimas en lecciones, que demostraron que la bondad y la dignidad siempre, siempre prevalecen. Cada día una mujer. Cada día una lección de vida. Cada día la prueba de que nunca, nunca estás sola. Que Dios te bendiga, te proteja y te dé la fuerza para enfrentar lo que venga. Y recuerda, tu valor no lo determina quien te menosprecia. Tu valor está en tu corazón, en tu dignidad, en tu capacidad de seguir adelante con la frente en alto. Hasta la próxima historia. Hasta el próximo encuentro. Y recuerda siempre, eres más fuerte de lo que crees, más valiosa de lo que te han hecho sentir y mereces todo el amor y el respeto del mundo.